Existen dos tipos de modelos primarios de implementación para bases de datos en la nube. El tradicional, que es muy similar a una base de datos administrada de forma local, excepto por el aprovisionamiento de infraestructura. Una organización compra espacio de máquina virtual de un proveedor de servicios en la nube y la base de datos se implementa en la nube. Los desarrolladores de la organización utilizan un modelo tradicional para controlar la base de datos. La organización es responsable de la supervisión y la administración de la base de datos. Y el modelo de Database as a Service, en el que una organización se compromete por contrato con un proveedor de servicios en la nube a través de un servicio de suscripción de pago. El proveedor de servicios ofrece una variedad de tareas operativas, de mantenimiento, administrativas y de administración de la base de datos en tiempo real para el usuario final. La base de datos se ejecuta en la infraestructura del proveedor de servicios y este modelo de uso incluye la automatización en áreas de aprovisionamiento, respaldo, escalamiento, disponibilidad, seguridad, actualización y monitoreo del estado. La base de datos en la nube contiene los datos en diferentes centros de datos ubicados en diferentes lugares. Esto hace que la estructura de la base de datos en la nube sea diferente del sistema de administración de bases de datos tradicional, haciendo que la estructura sea compleja. Hay varios nodos en una base de datos en la nube diseñados para servicios de consultas, para centros de datos que están ubicados en diferentes ubicaciones geográficas y también para los centros de datos corporativos. Existen entonces diferentes métodos para acceder a la base de datos a través de los servicios en la nube. El usuario puede acceder a ella desde una computadora a través de Internet o usando un teléfono móvil con servicios 4 o 5G. Internet es básicamente el punto de unión que actúa como un puente entre los centros de datos tradicionales, los centros de datos en la nube y el usuario que accede a los datos. Una vez que el usuario genera la consulta a través de la computadora, el nodo primero decide el tipo de consulta y qué nodo servirá mejor para la consulta. Una vez que el nodo identifica la consulta, se transfiere a ese nodo específico. Luego, el nodo específico se encarga de procesar la consulta y responder al usuario. El sistema gestor de la base de datos en la nube accede directamente a los datos de los archivos. Para ello, el nodo mantiene un mapa de metadatos del archivo del que se adquirieron los datos de la aplicación. El proceso de trabajo del nodo en el sistema gestor para acceder a los datos que se almacenan es algo así como cuando se le requiere una consulta al nodo. Hay dos opciones para un nodo disponible, ya sea acceder a los datos directamente desde la base de datos o obteniéndolos de bases de datos replicadas. En general no se accede a la base de datos replicada todo el tiempo porque está destinada a fines de emergencia, cuando la base de datos falla. La figura muestra el funcionamiento de un nodo para obtener datos de archivos y datos de un sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de la base de datos en la nube también mantiene almacenados los datos que los nodos utilizan con frecuencia. Esto mejora el rendimiento del sistema gestor de la base de datos en la nube. En un sistema gestor de base de datos en la nube existen diferentes métodos para almacenar los datos, ya sea en forma orientada a consultas relacionales o orientado a almacenamiento columnar no relacional. Sin embargo, la forma más efectiva de gestión es tener consultas distribuidas. La consulta distribuida puede entenderse como la combinación de varias consultas y cada consulta contactará con cada nodo distribuido para la recuperación de la información. Como las respuestas están segmentadas, deben unirse al final. Consideremos este ejemplo de consulta distribuida que se divide en subconsultas. La consulta se genera desde la computadora a través de Internet y se divide en subconsultas. Cada subconsulta se reenvía al nodo específico que puede gestionarla.
La subconsulta 1 y la subconsulta 2 se dirigen al nodo 2 del sistema gestor de la base de datos. La subconsulta 3 se dirige al nodo 5 y la subconsulta 4 al nodo 8. Una vez que se resuelven las consultas en cada nodo, las respuestas también se devuelven en forma distribuida. Esas respuestas de los nodos se combinan y luego se envían al usuario. Los principales proveedores de servicios en la nube ofrecen una amplia gama de opciones, incluidos sistemas de administración de bases de datos relacionales, así como bases de datos no relacionales o no SQL. Hay diferentes empresas que ofrecen bases de datos como un servicio, por ejemplo, el modelo relacional Amazon RDS o el almacén de datos no SQL de Google App Engine. Cada proveedor de servicios de base de datos tiene una capacidad diferente para almacenar datos en la base de datos. Los estilos de administración de base de datos en la nube se pueden generalizar en las siguientes 4 categorías. Bases de datos en la nube autogestionadas. Una organización ejecuta su base de datos en una infraestructura en la nube, pero gestiona la base de datos en sí misma mediante recursos internos, sin que el proveedor de la nube integre ninguna automatización. Este modelo ofrece algunos de los beneficios estándar de ubicar una base de datos en la nube, lo que incluye flexibilidad y agilidad mejoradas, pero la organización mantiene la responsabilidad y el control sobre la administración de la base de datos. Las bases de datos en la nube automatizadas. Las organizaciones usan interfaces de programación de aplicaciones, API, de servicio de la nube de bases de datos para ayudar con las operaciones del ciclo de vida, pero mantienen el acceso a los servidores de la base de datos y controlan la configuración de la base de datos y los sistemas operativos. Los servicios de base de datos automatizados cuentan con acuerdos de nivel de servicio limitados y generalmente no incluyen actividades planificadas como revisiones y mantenimiento. Bases de datos en la nube gestionadas. Este modelo es similar a las bases de datos en la nube automatizadas, pero el proveedor de la nube no permite el acceso del consumidor a los servicios que alojan la base de datos. La configuración se limita a las configuraciones compatibles con el proveedor de la nube porque los usuarios finales no pueden instalar su propio software. Y bases de datos en la nube autónomas, este es un nuevo modelo operativo en el que la automatización y el aprendizaje autónomo eliminan el trabajo humano asociado con la administración de la base de datos y el ajuste del rendimiento. Los servicios incluyen acuerdos de nivel de servicio para aplicaciones de misión crítica para el negocio, como operaciones de tiempo de inactividad cero para actividades planificadas y no planificadas de la base de datos y del ciclo de vida del servicio. Como las bases de datos comerciales y empresariales se fueron desarrollando con el tiempo, comenzaron a abarcar múltiples modelos de datos y métodos de acceso dentro de un único sistema de administración. Lo que está surgiendo hoy en la industria es un movimiento hacia la base de datos multimodelo que permite a un usuario final trabajar en diferentes tipos de cargas de trabajo desde una base de datos subyacente. Muchas organizaciones adoptan un enfoque por etapas para la utilización de la base de datos en la nube, combinando los modelos tradicionales de bases de datos con los modelos de base de datos como servicio en la nube. Para otros, como los de la industria de servicios financieros, mantener las aplicaciones de misión crítica de forma interna podría seguir siendo una prioridad por el momento. Debido a lo reciente de este modelo, hay cuestiones que deben tenerse en cuenta para decidir su adopción. Las capacidades de gestionar transacciones son la característica principal de la base de datos en la nube, ya que la finalización de la transacción es crítica para el usuario. El usuario debe saber si la transacción ha sido exitosa o no. Hay empresas que en su mayoría realizan transacciones de dinero. En esta situación se deben realizar las operaciones de lectura y escritura completas.
El usuario necesita una garantía de la transacción que realizó y este tipo de seguridad la proporcionan solo las transacciones de tipo ACID. La velocidad de transferencia de datos en el centro de datos es muy alta en comparación con la velocidad de Internet que se utiliza para acceder al centro de datos. Esta es una barrera para el rendimiento en la base de datos en la nube. La seguridad ha sido la principal amenaza para los datos almacenados en la nube. La seguridad también depende de los métodos de cifrado utilizados y las ubicaciones de almacenamiento de los datos. Los datos que se han alojado en la base de datos en la nube dependen totalmente del proveedor de servicio. Los datos y la información son el activo más importante para la organización que no pueden permitirse perder su información. Las empresas tienen que pagar por el uso de la base de datos en la nube y si el cliente desea cambiar la base de datos de un proveedor de servicio a uno nuevo, es posible que tenga problemas de migración o portabilidad. La razón es que cada servicio utiliza sus propios métodos y técnicas para almacenar datos.